Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias por el compañerismo que disfrutamos en estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, queremos vivir como fieles testigos tuyos. Ayúdanos a reflejar tus verdades en nuestras vidas y ser el tipo de amigos que la gente escuche y que podamos hablar de ti para que ellos descubran un amigo mejor que nosotros. Ilumina a Génesis, háblanos por tu palabra hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues en capítulo 32 vimos los preparativos de Jacob. Mencioné que Jacob está entre dos enemigos. Realmente podría decir que en los capítulos 31 al 33, en esta crisis, Jacob está luchando con 4 personas. Ha ganado la amistad, la enemistad de Esaú. Leemos de 2 maneras, 2 momentos en que él aprovechó de Esaú y lo estafó o lo robó en los 2 casos. Y Esaú es el cuarto que vamos a ver en el capítulo 32. Luego él va con Labán, encuentra con Labán a su esposa, pues 2 esposas, según la voluntad de Labán y toda su familia, pero otra vez cobra enemistad. Y luego en el capítulo 32 vamos a leer ahorita de que él tiene una lucha toda la noche con un hombre que resulta ser Dios. Y finalmente, dije 4 personas. En todos estos tres conflictos, Jacob debe reconocer que está luchando consigo mismo, que su mayor enemigo no es Labán, no es Esaú, que Dios no lucha con él porque sea su enemigo, sino que Dios lucha con Jacob porque quiere derrotar al peor enemigo de Jacob, quien es Jacob mismo. Entonces, pues yo veo aquí que este montón, de estar entre la espada y la pared, los momentos de angustia, tienen el propósito, y creo que sí logran su propósito, de una transformación en Jacob. Nosotros también, yo creo que muchos, en parte porque por nuestra naturaleza egoísta y en parte porque no escuchamos el evangelio en la mejor forma, nosotros tenemos la idea, varios hemos venido a Cristo con la idea de que en Cristo encontramos como un pase para que podamos seguir viviendo como estamos viviendo, pero sin sufrir las consecuencias. Y en mi caso, y probablemente en el caso de ustedes, el mensaje no fue 100% eso, pero sí hubo un elemento de eso. Entonces, Jacob aquí, que nosotros, según lo que leemos aquí, descubrimos que Jacob tuvo su primer encuentro con Dios hace 20 años. Inmediatamente antes de eso, en Betel, él dijo a su padre, cuando llevaba la comida a su padre, y dijo su padre,
¿Y por qué tan rápido? Él dijo, es que tu Dios me ayudó. Pero en el siguiente capítulo, él dice, Señor, si cumples las promesas que me has hecho, entonces tú serás mi Dios. Entonces allí hay una conversión, pero yo creo que aquí hay una conversión más dramática a través de estas 4 luchas, que finalmente es una sola lucha, es una lucha entre Jacob y Dios. Y Jacob, su única esperanza de Jacob es como nuestra esperanza, que Dios gane la competencia con nosotros. La victoria de Dios es nuestra victoria. Nuestra victoria sobre Dios es la derrota. Los que ganan, el que gana a Dios, lo que ha ganado es el infierno, es la separación de Dios. Entonces, pues Jacob ve la protección de Dios, pero aún así toma medidas para proteger, dividiendo a su familia en 2 grupos. Y luego en el capítulo 13, estamos en el capítulo 32, el versículo 13, dice que pasó allí aquella noche, y de lo que tenía a la mano, pues tomó un presente para Esaú. Entonces, pues leímos de esto, los animales que envían en los capítulos de 14 al 16, y en 16 él dice, en el 17, cuando Esaú pregunta, dirás, tipo 18, de tu siervo Jacob vengo. Es un presente que envía a mi señor Esaú, y he aquí que él también viene detrás de nosotros. Entonces Jacob saca la conclusión lógica. Si Esaú viene con 400 hombres, y lo último que sabía de Esaú cuando huyó hace 20 años es que Esaú había tomado la decisión de matar a Jacob, y ahora viene con 400 hombres. Les invito a reflexionar sobre eso. A mí me parece que la conclusión lógica es que si viene con 400 para recibir a Esaú, viene para atacarlo. Si ustedes piensan en otra alternativa, me gustaría escucharla. Entonces, él divide en 2 partes, él manda los presentes. Probablemente la idea de separar estos animales es aplacar a Esaú poco a poco, y él está pensando, si él mata al primer siervo que mando con vacas, pues tal vez se calma un poco más antes de que lleguen las asnas, y tal vez mate eso, pero el de los borriquillos nada más le golpea mucho, y cuando yo lo encuentro, ya su venganza hubiera sido satisfecho. Entonces, 20, pues él mismo piensa de las pocas veces en Génesis que nos dice el autor el pensamiento de los actores. Aquí dice en el medio del 32:20, apaciguaré su ira de Esaú con el presente que va delante de mí, para que después pueda yo verlo, quizá él me acepte. Entonces, todavía está haciendo preparaciones. En el versículo 21 dice, él se quedó a pasar aquella noche en el campamento. Pero levantándose aquella noche, versículo 22, tomó a sus 2 mujeres, las siervas y los hijos, y pasó el vado de Jaboc,
los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Entonces, parece, da la impresión aquí que él tenía la intención de dormir, que todos durmieran al norte del Jaboc, y en la mañana iban a cruzar para encontrar a Esaú, pero luego no pudo dormir. Entonces en la noche despierta a todos y los lleva al otro lado del Jaboc. Y luego en el 24, Jacob se quedó solo. Ahora, y aquí también hay un poco de confusión. Ahora entiendan qué quiero decir por confusión. No estoy criticando, estoy tratando de analizar. Pero da la impresión, si él está solo, que él todavía está al norte. O sea que él regresó, los llevó al otro lado del Jaboc, pero él luego regresó por algo o por algún motivo. Pero esta confusión yo creo que no es un desperfecto en la narrativa, es más bien una expresión del estado turbado de Jacob. Entonces, en eso, un hombre luchó con él hasta que rayaba, y el hombre no pudo con Jacob, pero entendemos que tampoco pudo Jacob con él porque seguían luchando toda la noche. Pero cuando raya el alba, el hombre dice, déjame ir porque ya raya el alba. Y probablemente aquí lucho con las diferencias de culturas. Pero me parece que hay una idea detrás de estas palabras, como la idea que tenemos de vampiros. En la idea popular de vampiros, que muchos se interesan, hay interés en vampiros, y una de las características del vampiro es que el sol le hace daño. Entonces solamente sale de noche. Entonces, este es un ser, no es un vampiro, solamente estoy hablando de algo que nosotros conocemos con esta cualidad, pero parece que el hecho de que él tiene que separarse de Jacob antes de la mañana, sugiere que él no es solamente humano, que es más de un hombre, más que un hombre. Okay. Ahora, y aquí también, pues no podemos sacar una enseñanza, porque antes de hablarle, le toca, dice el encaje de la cadera, y con eso Jacob se queda cojo el resto de su vida. Esto también indica que es más que un hombre, porque pues si tuviera ese poder, entonces ¿por qué no lo tocó en el primer momento de la lucha? Solamente le tocó después de varias horas de luchar. Entonces, pues yo entiendo, pues él se identifica finalmente como Dios, pues con este toque se identifica como Dios, que el propósito es transformar a Jacob, el propósito no es derrotarlo. Entonces, tiene que dar la lucha, pero finalmente revela su poder con este tocar. Y aquí mi sugerencia es, pues obviamente, si es un ser que tiene el poder, tal poder simplemente en su toque, entonces no podemos suponer que el sol le haga daño, sino que simplemente
la narrativa, probablemente en la tradición oral, mantenía este aspecto, o posiblemente Dios usó esta manera de revelar a Jacob que era más que un hombre. Repito, dice aquí que él luchó con un hombre toda la noche, pero cuando brillaba el sol, el hombre, entre comillas, lo toca y revela que tiene poder. Jacob, no es alguien que tiene la misma fuerza que Jacob, es alguien mucho más poderoso. Entonces dice, necesito irme porque ya viene el día, simplemente para sugerir que es un ser sobrenatural. Y Jacob lo está entendiendo porque dice, no te dejaré si no me bendices. Pues en realidad, para eso vino esa persona, para bendecirle. Pero el hombre está dando esta bendición, luchando con Jacob, pero ahora es el momento del clímax. Y dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dice, mi nombre es suplantador. Mi nombre es aprovechador. Mi nombre es deshonesto. O sea, Dios en esta lucha quiere que Jacob se dé cuenta de su propio carácter. Entonces él dice, ya no, ese ya no es tu nombre. Tu nombre ahora es Israel, que significa el que lucha con Dios. Más adelante, luego no me acuerdo dónde he leído todo, pero tengo la impresión de que tal vez no es, creo que no es en Génesis, pero el nombre Israel, que llega a ser el nombre de la nación, del pueblo, también podría entenderse príncipe de Dios. Y creo que se maneja esa interpretación en otra parte del Antiguo Testamento, pero no sé exactamente dónde. O sea, Israel puede indicar príncipe de Dios o el que luche con Dios. Obviamente en Génesis 32 es el que ha luchado con Dios, por eso tiene ese nombre. Y el que lucha con Dios es derrotado, pero la derrota es una transformación. Dios le gana y le cambia su carácter. Ya no es Jacob el que aprovecha de otros, sino Israel, el que lucha con Dios. Entonces, pues Jacob también dice, dime tu nombre. Y esta figura, ya creo que Jacob ha reconocido que es Dios, pero Dios en una forma limitada, con la cual un hombre puede luchar. Y dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y simplemente lo bendice y lo deja. Y Jacob llama a este lugar Peniel, pero antes, cuando tuvo su sueño, Dios llamó a ese lugar Bet-El, casa de Dios. Aquí usa el nombre Peniel, que es cara de Dios, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. Entonces, él se da cuenta, yo estaba luchando con alguien que me puede matar, pero me permitió vivir. Esta es una historia sugestiva y espero, les animo a todos. Uriel, no te había saludado, bienvenido. A reflexionar sobre esta y sobre tu propia experiencia, tu propia vida. Yo me identifico no con un cierto momento de que tuve una experiencia como eso, pero tomo a esta
narrativa, de esta lucha con Jacob, con todos estos detalles, como un patrón para mi vida. Y me ilumina. Y doy gracias a Dios, que Dios me recibió como soy, pero no me deja como soy, me transforma. Dios revela su poder, pero Él limita su poder para que yo pueda seguir viviendo. Pero nunca puedo ser igual, pues Jacob sale cojo y me encuentro con Dios, debe hacerme consciente de mi incapacidad, de la necesidad de depender totalmente de Dios. ¿Okay? Entonces, menciona el versículo 32 que los judíos, por recordar esta historia, no comen la parte de la cadera en un animal que corresponde a la parte que Dios tocó y que quedó cojo. De hecho, fuera de este versículo no hay ninguna mención de eso. Y no es algo que ha sobrevivido, por ejemplo, en el tiempo, pues aún en la ley de Moisés, no se menciona este aspecto de comer, este limitante del comer, y en tiempos de Jesús no, pues en ningún fuente judío encontramos una nota que se comía. Bueno, entonces, pues aquí, en el 33:1, ahora sí parece que a lo mejor yo no sé por qué persiste en mi mente la idea de que Jacob lucha con Dios antes o en el otro lado del Jaboc, al norte, porque aquí en el 32:3 simplemente dice que él alzó sus ojos, y Esaú venía. Pero no está solo, porque se repartió sus hijos entre las 4 mamás, y los preparó para encontrar a Esaú. Entonces, pues aquí los detalles que yo quiero visualizar, la Biblia no aclara eso. Inclusive hay momentos aquí que se me ocurre que otra vez tenemos 2 versiones que se han combinado en la historia aquí. Pero ahora va a encontrar Esaú. Entonces, si miramos atrás, Dios lo rescató de Labán. En voz de Labán, Labán dijo a Jacob, en efecto, pues lo suavizó un poco, pero dio a entender, yo venía para matarte, pero el Dios de tu padre no me permite. Entonces Dios lo rescató de Labán. Y el capítulo 32 revela o refuerza esta idea que Jacob no tiene que luchar con Labán, tiene que entenderse, luchar con Dios. Y mirando hacia adelante, pues vemos que Esaú también viene en paz. Entonces lo mismo, Jacob no tiene que defenderse de Esaú, no tiene que convencer a Esaú con presentes. Lo que tiene que hacer es luchar con Dios y depender de Dios. Entonces, espero que para ustedes toda esta narrativa llegue a ser lo que es para mí, un paradigma para interpretar mi propia vida y entender que yo estoy en el lugar de
o necesitado de una conversión, necesitado de una transformación, y que no me llevo bien con los seres humanos porque no estoy bien con Dios. Entonces, pues él se para, ha sido cambiado, pero todavía no ha dejado de ser Jacob, porque dice que él hizo, ahora son 4 grupos. Este es uno de los elementos. Antes dijo 2 grupos, ahora dice 4 grupos. Entonces serán 2 versiones de los eventos. Y aquí pone primero a las siervas, las concubinas, con sus hijos. Luego a Lea con sus hijos, y al final Raquel con José. Ahora, hermanos, usen su imaginación, imagínense en esta familia, y tu papá dice, mira, tú vete adelante, porque vienen, temo que vienen para matarnos, y quiero que tú vayas adelante para que mientras te maten a ti, tu hermano se escape. Ahora, sabemos, dentro de 3 capítulos vamos a leer que los hermanos deciden matar a José. Y pues aquí podemos ver una razón, cómo tiene que haber resentimiento. ¿Quién va a decir, oh, cómo nos ama mi papá? Quiere que alguno de nosotros sobreviva, pero no quiere que sea yo. Lo que sí rescata un poco es el versículo 3. Después de poner los 4 grupos, Jacob no se queda detrás con Raquel y José, sino que él va delante de todos. Como decir, bueno, pero si pueden, si Esaú nada más va, a lo mejor Esaú me mata a mí y perdona a todos los 4 grupos. Pero cuando ve a Esaú en el versículo 4, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Esta reunión la he aprendido en la Biblia a apreciar estas reconciliaciones. Este es el proyecto de Dios para nuestro mundo. En un mundo lleno de divisiones, lleno de injusticias, lleno de egoísmo, de abusos, Dios está produciendo reconciliaciones. Y aunque nos parece a veces que los conflictos son muchos y las reconciliaciones son pocos, pues como vimos en el caso del diluvio, aunque dice que todos perecieron y 8 seres humanos sobrevivieron, pero el plan de Dios era rescatar la humanidad. Y Dios está poniendo reconciliación donde pueda, donde quiera que pueda. Pero surge otra pregunta aquí para que reflexionen ustedes. Y como el caso de los 400, bueno, está relacionado con los 400 hombres. Pero también es uno que realmente no sabemos cuál es la respuesta. He hablado de la lectura picuda, de reconocer que el autor no nos da toda la información. No nos da todos los detalles. Nos da cierta información, pero espera que nosotros completemos la narrativa, porque el chiste es que sea nuestra historia, nuestra vida. Entonces, muchas veces deja un hueco. En la literatura llaman a esas lacunas.
que quiere decir algo que es necesaria para la historia, pero el autor no lo narra. Entonces, el lector tiene que llenar la lacuna. Y algunas veces el autor nos da las pistas y entendemos que solamente hay una manera de llenar esa historia. En otros casos puede haber varias conclusiones y yo creo que el autor, por un lado, está expresando la ambigüedad de la vida, pero también, ya que en la literatura, la historia que estamos leyendo es nuestra historia finalmente, pues nuestra decisión contribuye. Entonces se puede completar a veces de varias partes. Por ejemplo, aquí, Esaú había dicho, voy a matar a Jacob. Pero cuando lo encuentra, se reconcilia con él, lo besa, llora con él y lo invita a su casa. Entonces, ¿cuándo cambió su intención Esaú? Ahora, quiero que ustedes reflexionen sobre eso. Si quieren dar sus opiniones, con gusto los escucho, pero déjenme hacerlo. Mi solución no es la única, pero yo sí veo ambigüedad. Por un lado, me acuerdo que es Esaú que vendió su primogenitura, los privilegios y derechos del primogénito, la bendición, la herencia, todo eso lo vendió por un plato de pozole. Entonces, y nunca reflexionó que había hecho algo tan tonto. Entonces, yo digo, pues, el carácter de Esaú es tal que él no puede guardar rencor 20 años. Probablemente dentro de 20 días, seguramente dentro de 20 semanas, la ira de Esaú se había aplacado y ya no tenía ningún pendiente con Jacob. Pero por otro lado, si eso es cierto, ¿por qué viene a encontrar a Jacob con 400 hombres? En el caso de Labán, sabemos que Labán trajo a más personas, a sus familiares con él, para atacar a Jacob. Entonces es lógico decir que lo mismo era la intención de Esaú. Y pues si estamos pensando en Labán, es posible que la misma noche en que Jacob estaba luchando con Dios y con su propio carácter, Dios también apareció en un sueño a Esaú, como había hecho con Labán, y le dijo que no llevara a cabo su intención. Entonces, pues yo puedo decir que dentro de 20 años puedo identificar el momento en que Esaú se arrepintió de su intención de matar a su hermano. Tal vez fue hace 20 años o tal vez fue anoche, pero no antes de hace 20 años ni después de anoche. Otra vez, ¿por qué no nos dice? Porque el asunto no es Esaú. El ejemplo que Dios nos está presentando aquí es Jacob. Jacob, llamado por Dios, Jacob que tiene que responder a Dios, Jacob con todos sus defectos.
y Dios proveyó. Finalmente, si Dios rescató tu vida, ¿qué importa si intervino hace 20 años o si importa si intervino anoche? Si Él cambió las cosas para que estés seguro, pues no necesitamos especificar exactamente cuándo, simplemente debemos decir gracias, Señor. Bueno, entonces vamos a ver este capítulo y quiero notar, supongo que ustedes han leído el capítulo 33, entonces yo simplemente quiero notar algunas características aquí. Primero, Esaú, pues después de llorar y el reencuentro, pienso aquí anticipando el encuentro de José con sus hermanos y especialmente con su papá en Egipto. Y aquí tenemos una reunión muy semejante a eso. Y primero dice, ¿quiénes son estos que veo aquí detrás de ti? Y estos dice, son los hijos, versículo 5, que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Acuérdense, antes de que nacieran, Esaú y Jacob son gemelos. Y antes de nacer, Dios había dicho a Rebeca, su mamá, el mayor servirá al menor. Pero aquí el menor, Jacob, está diciendo, yo soy tu siervo. Y yo entiendo que lo que se robó en la primogenitura con la venta y también el engaño de Isaac en cuanto a la bendición era pues de hecho fue parte de la bendición que Isaac quería dar a Esaú, pero dio a Jacob. Tú serás señor de tus hermanos. Entonces, simbólicamente, Jacob está regresando lo que había robado de Esaú. Entonces, pues todos se presentaron y Esaú luego dice, ¿y qué propósito tienen los grupos que he encontrado? Versículo 8. Estos son los grupos animales que había enviado. Y Jacob dice, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Yo soy siervo, tú eres Señor. Yo tengo suficiente, dice Esaú, sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob respondió, no, por favor, si he hallado ante tus ojos, toma mi presente de mis manos, pues ver tu cara es como ver la cara de Dios. Acepta pues mi presente, pues tengo de todo. Entonces, pues aquí la palabra en el versículo 10, mi presente, tomo mi presente de mis manos, no sé qué palabra tienen ustedes, pero esta palabra es la palabra traducida bendición en el capítulo de la bendición. Entonces, aquí, como acabo de mencionar, Jacob le da la prioridad a Esaú, quien es su hijo mayor, y ahora está regresando la bendición. Entonces, pues tenemos este tema a través de todo. Aún en el versículo 15, Jacob dice, solo que halle yo gracia ante los ojos de mi Señor. O sea, constantemente Jacob está refiriendo a sí mismo como tu siervo y a Esaú como mi Señor. Entonces, aquí en la reconciliación, él toma el lugar del segundo hijo y a Esaú da el lugar de primogénito. Pero junto con eso, noten lo que pasa.
Este es irónico, porque primero, Esaú dice, no necesito un presente de ti, yo tengo suficiente. Y Jacob dice, no, por favor, Dios me ha bendito y quiero darte eso. Y finalmente Esaú queda con el presente. O sea, lo que se hace no es lo que quiere el Señor, Esaú, sino lo que quiere el siervo. Entonces, quien está decidiendo es Jacob. Entonces, Esaú acepta y dice, ok, entonces, vamos juntos a mi casa en Seir. Y Jacob dice, oh, no, es que yo tengo animales y niños conmigo, sería muy lento. Tú vete a tu casa y yo te alcanzaré ahí. Y otra vez Esaú dice, está bien. Y se hace la voluntad de Jacob. Entonces Esaú dice, bueno, entonces dejo unos de mis siervos para ayudarles en el camino. Y Jacob dice, no necesito ya la ayuda de nadie. Tú lleva a todos los tuyos y nosotros vemos. Y se hace lo que Jacob dice. Entonces, entonces 16, aquel día regresó Esaú por su camino a Seir, y aquí viene el clímax. Entonces Jacob se dirigió a Sucot. Entonces, si miras el mapa de aquí del Jaboc, Esaú va hacia el sur, o sea, él baja al lado oriente del Jordán hasta el Mar Muerto, y allí está Seir. Y Jacob cruza el Jordán y va hacia el occidente a Sucot. Y leemos el resto de Génesis y nunca leemos de una visita de Jacob a Seir. Entonces, en la superficie, Jacob dice, tú eres el Señor, yo soy el siervo. Pero en la realidad, quien manda es Jacob. Se cumple el propósito de Dios, la profecía de Dios. Entonces Jacob se establece en esos lugares, Siquem, y leemos primero de Sucot y luego a Siquem. Ambos están muy cerca, no están lejos de Betel, y todos son lugares al norte de Jerusalén, como un punto de referencia. Jerusalén ni siquiera se llama Jerusalén en aquel día, solamente que posiblemente es el lugar que se llama Salem, que era el reino de Melquisedec, o la ciudad de Melquisedec. Entonces, pues aquí Jacob entonces regresa a la tierra prometida, porque Seir no es parte de esta tierra. Es más, Seir incluye el lugar donde fue Lot, cuando Lot dejó la tierra prometida y fue a Sodoma. Sodoma ya no existe, pero es el mismo área que ahora se llama Sodoma, era ciudad. Seir es más un territorio, bueno, no existen naciones en aquel tiempo, pero es posible que las ruinas de Sodoma aún están en Seir, si no, cuando menos están cerca. Entonces, también hay un simbolismo de que Esaú ha salido del lugar que Dios ha prometido a la familia. Entonces, es el lugar
lo va a heredar Jacob y sus descendientes. Entonces, Jacob compra una tierra cerca de la ciudad de Siquem, y dice el versículo 20, allí levantó un altar y llamó su nombre, el Elohei Israel. Entonces, levantar un altar, estábamos hablando aquí. Jacob, después de luchar con Dios, pues ya busca a Dios con más reverencia, con más propósito. Vemos aquí un acercamiento. El Elohei Israel sería Dios, el Dios de Israel. Ahora, capítulo 34, es como un interludio y una historia nada agradable. Entonces comienza con tiene su campamento ahí. Probablemente Jacob aquí tiene una casa, un lugar que es su hogar, pero probablemente no construye casa, sino que vivía en tiendas, y con las ovejas pues tenían que estar, no podía ir cada noche en su tienda, tendría que ir con sus animales, o si no él, pues sus hijos y sus siervos. Entonces, pues Dina ahí, una jovencita, pues quiere visitar a otras jovencitas, entonces entra en Siquem para visitarlas. Y ahí la ve que se llama también Siquem. Tenemos que estar picudos aquí. Hamor parece como fundador de la ciudad, cuando menos es la autoridad en la ciudad. Siquem es su hijo, pero la ciudad se llama Siquem. ¿Será que Hamor dio a la ciudad el nombre de su hijo, como leímos en el caso de Caín, que llamó a una ciudad Enoch, que era el nombre de su hijo? Pues no sabemos. Esos detalles no se dan, pero en esa ciudad que son los habitantes, esta no es la familia de Abraham. Siquem, hijo de Hamor, agarra a Dina y la viola. Y después de la violencia, se enamora de ella y quiere casarse con ella. Entonces va con Jacob y su papá va con él y quieren hacer un trato. Pues aquí recordamos los pactos que hizo Abraham y Isaac con Abimelech. Algo semejante es lo que proponen Hamor y Siquem, solamente que comenzaron con un crimen grave, pero quieren eso, dicen, danos tu hija y vamos a tener era costumbre en aquel día, un casamiento para dar forma a un contrato o un pacto entre pueblos o naciones. Entonces es lo que proponen a Jacob, y Jacob pues aplaza. Él dice, pues no puedo decidir, lo vamos a ver, pero mis hijos no están aquí, entonces veremos después. Entonces, cuando llegan sus hijos, pues ellos se dan cuenta de lo que ha pasado y se enojan mucho. Ellos piensan que pues es una violación
Entonces no están conformes con eso. Entonces, pues ellos sí responden a Hamor y a Siquem, y lo que dicen es, pues aceptamos su oferta, pero nosotros no podemos tener pues concuños, suegros, familia que no sea circuncidado. Entonces, si ustedes aceptan la circuncisión, nosotros aceptamos la alianza que quieren hacer. Pero cuando y Hamor y Siquem, podemos ver que son los líderes porque ellos convencen a todos y todos los hombres de Siquem se circuncidan. Entonces, pues como es una cirugía pequeña. Entonces, pues al tercer día ya están dolidos. Probablemente ustedes han tenido la experiencia o han visto a personas que tienen la experiencia que el tercer día después de una cirugía es un día de muchos dolores. Entonces aprovechen esos dolores. Otra vez, no tenemos todos los detalles, porque primero parece que este es el plan de todos los hijos, de los 10, suponiendo que José todavía es niño y no participa. Pero luego, en el tercer día, quien va y mata a los hombres de Siquem son solamente Simón y Leví. Ahora, Simón y Leví son los hijos 2 y 3 de Jacob y son hijos de Lea. Entonces, ellos son hermanos de mamá, de Dina. No todos los 10, pues solamente 6 de los 11 tienen la misma mamá, Lea. Entonces, pues los matan y luego pues aparecen los demás y llevan el botín de la ciudad. Como digo, no está muy claro qué está pasando aquí, porque todos participan en la proposición que resulta ser una trampa, pero en la violencia solamente participan 2. Pero para el botín son 10. División de labores. Estoy hablando con ironía aquí. Cuando se trata de luchar con hombres, una lucha a la muerte basta con 2. Pero para llevar el botín hay 10 voluntarios. Así es la naturaleza humana, ¿verdad? Es cuando se trata de llevar el botín, hay más voluntarios que cuando se trata de tomar la espada. Bueno, pero sí parece una venganza exagerada matar a toda la ciudad por la violación que hizo un solo hombre, aunque este hombre sí es el hijo del jefe, del presidente de la ciudad, pues, o rey de la ciudad. Entonces, pues, y Jacob, ¿qué pasa con Jacob? Es algo curioso y tal vez lo que el autor nos quiere decir es como en el caso de Noé. ¿Se acuerdan que Noé, después de del gran rescate que Dios le da, y Noé levanta un altar y adora a Dios? Pero en la escena siguiente, él está borracho y trayendo deshonor a su familia. Entonces, tal vez aquí vemos algo semejante. Jacob experimenta un gran rescate de parte de Dios, salvación de Dios en la batalla, y es transformado.
pero vemos que todavía no es un hombre perfecto, porque aquí él, en lo que desde mi punto de vista, pienso entender cuando él se entera lo que ha pasado con su hija y no dice nada, no hace nada, bueno, es que sus hijos no están ahí. Entonces me parece sabio esperar que ellos vengan para que juntos puedan tener más fuerza para hacer lo que decidan hacer. Pero luego él no participa en la decisión, no aprueba el plan de matarlos, tampoco desaprueba el plan. Solamente cuando ya se ha acabado, en el versículo 30, Jacob dice a Simeón y Leví: me han arruinado, haciendo que yo sea odioso entre los habitantes de la tierra, entre los cananeos y fereceos. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me herirán y seremos destruidos, yo y mi casa. Palabras curiosamente egoístas aquí, quejándose de los que hicieron algo que, aunque excesivo, sí fue honorable. Y ellos dicen, pues, había de tratar a nuestra hermana como una prostituta. Y descubrimos antes de eso, en versículo 26, que después de la matanza, dice: y tomando a Dina la casa de Siquem, se fueron. Entonces, hasta este versículo 26, después de que todos los hombres de Siquem están muertos, descubrimos que tampoco fue una negociación de buena fe de parte de Hamor y Siquem. Resulta que cuando ellos están proponiendo a Dina de rehén en su casa, una cosa que para nosotros es una sorpresa cuando leemos el versículo 26. Entonces, pues, finalmente, yo no veo aquí algún ejemplo moral que podamos seguir. Este capítulo tal vez nos recuerde que los patriarcas vivieron en un mundo de injusticia, un mundo donde no se puede realizar el ideal que Dios tiene para su pueblo o para su creación. Y pues nosotros vivimos en días así también, que no siempre es posible que nosotros, bueno, como diré, no estoy justificando lo que hacen. Lo que estoy diciendo es que resulta que ese mundo de violencia no está solamente alrededor de la familia de Isaac, de Jacob, sino también en los corazones de los hijos. Muy bien. Preguntas, comentarios. Yo esperaba que se conectaran más, pero parece que hay problemas con el internet hoy. Elizabeth, ¿todavía estás ahí? Parece que no. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Bueno, yo Es que ya ha hecho esa diferencia cuando iba a encontrar a Esaú. Yo lo vería al revés. La desconfianza aquí comenzó con el padre,
Pero ahora los hijos, si Jacob no dio su opinión acerca de su plan de sus hijos, tampoco los hijos consultaron a Jacob antes de hacerlo. Entonces, sí estamos viendo división de la familia. Yo veo culpa en los dos lados. Pero sí, lo que estás viendo, sí, antes podemos ver lo mismo y después. O sea, esta escena en el capítulo 35, cuando para el encuentro de Jacob con Esaú, él divide a su familia en 4 partes. Yo creo que esto nunca se va a olvidar. Los hijos siempre van a recordar, mi papá prefirió a mi hermano. Mi papá estaba dispuesto a sacrificar a mi vida para rescatar la vida de su favorito. Ahora, si eso influye en Simeón y Leví, cuando deciden, posiblemente ellos piensan o aún dicen entre sí, mira, nuestra hermana es rehén, no podemos contar con nuestro papá. O a lo mejor hubieran dicho, si fuera José que fue rehén, entonces nuestro papá haría algo, pero aquí depende de nosotros. Estoy pensando contigo, no necesariamente sea mejor mi pensamiento, pero tú estás viendo estos vínculos y creo que es correcto. Gracias, Jerry. Elizabeth, pregunté porque tú siempre tienes buenas preguntas. Entonces pensé que a lo mejor estarías dispuesto a hacer una para nuestra bendición. No, esta vez no. Ok. No. Muy bien, pues tú sabes que siempre está bien. ¿Nadie tiene una palabra? Gracias. Gracias a ti. Yo tengo un comentario. ¿Quién? Yo, Ramsés. Ok, Ramsés, adelante. Sí, bueno, es que... Sí, ahora sí. Si notamos, bueno, a través de Génesis, normalmente lo de la primogenitura era como una tradición, ¿no? Sí. Pero a través de la Biblia vemos muchos casos en los que esta primogenitura no aplica, no se respeta, porque, de alguna manera siento que no es el primero, no es el que nace primero, sino el que busca hacer lo correcto, ¿no? Como en el caso de José, como sucedió con Salomón, y o muchos otros casos. En este caso, Jacob también. Sí, excelente. Gracias, Ramsés. Sí. De hecho, fue una costumbre muy fuerte. Yo entiendo. Ahora, en el tiempo de los patriarcas, estos son pequeñas familias. Entonces, no hay una ley nacional. Yo entiendo que en Israel, en un tiempo, la primogenitura era ley, que uno no tiene libertad de decidir quién le hereda, sino que por ley eran porciones iguales para sus hijos, con excepción del primogénito que tenía 2. De manera que si son 2 hijos, al primogénito le tocan 2 partes y a su hermano 1. Si son 4 hijos, le toca 2 al primogénito y 1 a los otros 3. Ahora, lo que tú estás diciendo es una buena hipótesis, porque sí, definitivamente nuestro carácter cuenta más que nuestra posición. Pero lo que estamos viendo en Génesis no es tanto
la diferencia entre capacidades o moralidades, una diferencia en justicia, sino más bien la iniciativa de Dios, que Dios escoge a quien Dios quiere escoger. Y constantemente estamos viendo eso. Desde el principio, Dios recibe la ofrenda de Abel, que es menor, y no acepta la ofrenda de Caín, quien es el primogénito. Luego, el primogénito de Abraham no es el hijo que recibe la bendición, sino Isaac, que es el hijo menor. De los hijos de Isaac, aquí Jacob en lugar de Esaú. Y como dices, ahora, dentro de los hijos de Jacob, definitivamente Rubén pierde. Ya vimos que él hizo un atento a la dignidad de su papá. Entonces, él sí pierde la primogenitura, pero en ese caso son dos que toman el lugar de Rubén, es Judá y también José. Y eso veremos más adelante en Génesis. Y en la historia de Israel, pues probablemente saben que Israel, aun cuando David llegó a ser rey, él llegó a ser rey primero de Judá y no de todas las 12 tribus. Y las tribus que no aceptaban a David fueron las mismas que después de la muerte de Salomón se rebelaron y se formó el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Pues el nombre Judá indica que estos son los descendientes de Judá. La tribu más fuerte en el norte fue Efraín, quien es el hijo también menor de José. Entonces, en Israel existían siempre esos dos centros de poder, José y de José Efraín. José tenía dos hijos. Manasés es el hijo mayor, pero llegó a ser una de las tribus más pequeñas. Pero Efraín es la tribu más poderosa, más numerosa del norte, y Judá en el sur. Gracias, Ramsés. Sí, eso es exactamente lo que quiero, es que ustedes reflexionen. Ojalá que entiendan lo que yo estoy diciendo. Ojalá que también entiendan la diferencia entre lo que dice la escritura y la interpretación que yo estoy dando. Ahora, en mi interpretación, tú puedes también desarrollar, como aquí Jerry está pensando y Ramsés está pensando, para ver algo que tal vez yo no he visto, o aún cuestionar si mi interpretación es la mejor o si hay otra mayor. Ese es precisamente cómo realiza la Biblia su propósito. Porque finalmente la importancia no es que determinemos cuál es la interpretación correcta. Lo importante es que descubramos en esta historia nuestra historia y realicemos la voluntad de Dios. Entonces, puede ser que tu interpretación y mi interpretación son diferentes, porque Dios me está dando a mí una lección de este pasaje y a ti te está dando otra lección. Estoy brincando aquí, pero si conoces la historia de Israel, al final de Génesis, José, por circunstancias que vamos a ver, llega a estar en el palacio del faraón. Y en el palacio del faraón rescata al pueblo de Israel, a su familia, en un tiempo de hambre. No lo vamos a ver en este estudio, pero en Éxodo, Moisés se encuentra en el lugar donde estaba
José. Pero para realizar el propósito de Dios y rescatar al mismo pueblo, los descendientes de los que habían sido rescatados por José, Moisés tenía que salir del palacio. La voluntad de Dios para Jacob, para José, era entrar en el palacio. Para Moisés fue salir. Entonces, hoy también puede ser que miramos lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo y parece que son opuestos. Y sin embargo, es posible que los dos estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo importante? Allí está nuestra unidad. No es que todos tengamos el mismo plan y las mismas acciones, pero que todos estamos buscando la gloria de Dios. Y añado, porque en la Biblia siempre se añade, buscar la gloria de Dios es mostrar amor a las personas a quienes Dios ama, o sea, nuestros prójimos. Muy bien, entonces, capítulo 35. Otra vez tenemos un avivamiento espiritual en la vida de Jacob. Dios le habla otra vez y dice: levántate, sube a Betel y quédate ahí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces yo creo que este es como un nuevo comienzo. Que Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando Dios toca nuestras vidas, nos da un nuevo comienzo, porque no hemos realizado de manera adecuada o manera absoluta la voluntad de Dios. Entonces Jacob regresa a Betel, que fue el lugar donde él primero encontró a Dios. Estoy hablando de que él seguramente había escuchado algo de sus padres, pero su experiencia personal de Dios comenzó en Betel. Entonces él regresa ahí y noten, pues, como digo, no es simplemente cambiar de lugar geográfico, porque Jacob en el versículo 35:2 dice a todos, a su familia: quiten los dioses extraños que hay entre ustedes, purifíquense y cambien sus vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces noten varios factores aquí. Él les está llamando a que ellos también se acerquen a Dios. Él sabe que en su familia hay lealtad a otros dioses, pues nosotros sabemos que Raquel se había llevado los dioses, los terafín de su padre. Entonces supongo que entre estos ídolos que Jacob llama a quitar aquí son esas imágenes. Y luego al final del 3, Jacob da testimonio. Aquí es muy breve, pero uno de dos. O Jacob dio muchos más detalles acerca de este día de angustia y cómo Dios ha estado con él en estos 20 años, ahora un poco más de 20 años, desde Betel. Uno de dos, o Jacob ya había contado esos eventos a su familia y sus siervos, o en este momento les está diciendo. Pero aquí tenemos testimonio, tenemos el llamamiento a acercarse a Dios, a hacer de Dios nuestro Dios. Y entregaron a Jacob todos estos dioses y aretes, pues estos serían también objetos de adoración, algo como podríamos pensar una cruz de un cristiano.
Entonces, algo que es símbolo de otro Dios, pues hay que quitar para el nuevo Dios. Yo tengo un amigo que él y su mamá eran muy guadalupanos y tenían muchas imágenes de la Virgen. Y cuando se convirtieron y creyeron en Jesús, quitaron todas sus imágenes, pero en su jardín tenía una imagen de la Virgen que era de roca o de tabique, era parte del muro y no pudieron quitar ese. Entonces todavía tenían un recuerdo de su devoción anterior. Entonces, pues aquí se entrega y noten qué hace Jacob con estos ídolos en el versículo 4. Tere, ¿estás hablando? Ah, no. Los entierra, dice, los escondió debajo de una encina. Ahora, aquí se nos ocurre qué debiera haber hecho. ¿Qué es lo que procede cuando le entregan esos ídolos? ¿Qué debe hacer con ellos? ¿Destruirlos? Exacto. ¿Y por qué no lo hace? Porque no está convencido de que no tengan poder. Y no está convencido que el poder de su Dios que le llamó a Betel sea más que el poder de estos ídolos. Entonces, noten, no solamente los entierra, sino los entierra al pie de una encina, un encino. O sea, por si no funciona seguir a Dios, el Yahvé, pues se puede siempre desenterrarlos y hacer otro intento. Entonces vemos aquí, pues, otra vez, yo veo en mi propia vida así. ¿Cuántas veces yo he hecho una entrega absoluta de mi vida? ¿Cuántas veces he dicho, Señor, te doy todo lo que tengo, todo lo que soy? Y normalmente ese es un momento emocional muy conmovedor, pero después de unas semanas o unos meses, a veces después de unas horas, descubro que hay partes de mi vida que no había entregado a Dios cuando entregué todo. Podemos esperar, obviamente Génesis no nos da todos los detalles, pero podríamos decir, bueno, lo positivo es que nunca leemos que Jacob volvió a sino para desenterrar a los 12. O sea que sí siguió creciendo en su fe en Dios y finalmente vio que podía vivir sin esas cosas. Y pues el 5 dice, pues el problema del capítulo 34, de hecho sí, acuérdense, estos son advenedizos, esa es una familia nueva que se ha instalado junto a Siquem, compraron terrenos de Siquem, pero luego destruyeron la ciudad y mataron a todos los hombres allí. Entonces los otros pueblos alrededor concluyen, bueno, estos no son buenos vecinos. Entonces Jacob, en el capítulo 34, al final vio que tenía que cambiarse, pero él pensaba, aún cuando nos estamos yendo, capaz de que nos van a atacar. Pues aquí en el versículo 5, Dios los protege y nadie los ataque, porque el pueblo, pues no sabemos en qué forma, que
tienen temor de los dioses, desde su perspectiva, los dioses de este nuevo pueblo, o si Dios les convence, si atacan a ellos les va a pasar lo mismo que pasó a los habitantes de Siquem. Pero de alguna manera Dios los protegió y llegan a a Betel, que antes se llamaba Luz. Tenemos ese mismo nombre, este mismo nombre en la primera vez que Jacob va a Jacob, y él edificó un altar y llamó el altar o el lugar El Betel. Aquí no entiendo, a mí me parece un pleonasmo aquí, porque como digo, Él es Dios, entonces es el Dios de Betel. Parece que Jacob está poniendo un nuevo nombre. La primera vez llamó Betel al lugar porque él descubrió que Dios estaba allí. Ahora llama al lugar El Betel, que quiere decir el Dios de Betel. Entonces parece que este nombre conmemora el evento que sucedió en Betel hace 20 años. Pero cuando traduces es el Dios de la casa de Dios, que parece pues, siempre vas a encontrar a Dios en la casa de Dios, porque si Dios está allí en su casa, pero el Betel quiere decir eso. En el versículo 8 dice que murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultado al pie de Betel, debajo de una encina. Que se llamaba Alon Bukut, que quiere decir encina de luto, porque hicieron luto por Débora. Ahora, aquí, esta es una sorpresa. Antes leímos que Labán había regalado a sus hijas, Bila y Silpa, que llegaron a ser mamás, 4 de los hijos, 2 cada una de los hijos de Jacob. Pero nunca habíamos leído de una nodriza, pero eso sería, la nodriza de Rebeca sería la que cuidaba a Jacob y Esaú cuando eran recién nacidos. Entonces, ¿por qué esta referencia a ella? Y una sugerencia que escogí y me parece una muy probable es la siguiente. ¿Se acuerdan que en el capítulo 27, versículo 13, cuando Rebeca está diciendo a Jacob cómo engañar a su papá y recibir la bendición que su papá quiere dar a Esaú? Él dice, pero mi papá me va a reconocer y en lugar de bendirme, me va a maldecir. Entonces, en el versículo 13, Rebeca dice, hijo mío, sobre mí recaiga tu maldición. Ahora, yo leyendo entre líneas, lo que vemos es que Jacob siempre ganaba a Esaú. Hubo mucha rivalidad, pero quien ganaba siempre era Jacob. Como dice Ramsés, Jacob era más ambicioso, más mañoso, más inteligente, y siempre ganaba. Pero Jacob es el favorito de Rebeca y Esaú es el favorito de Isaac. Yo creo que lo mismo pasaba entre Isaac y Rebeca. Isaac era un hombre pacífico, no tomaba mucha iniciativa. Rebeca era una mujer que estaba capaz de dejar su familia
y toda la vida y todos los lugares que ella conocía para ir y casarse con un hombre que ni siquiera había visto. Entonces, ella tenía cualidades positivas, pero yo creo que usaba esas cualidades en su familia para dominar. Entonces, aquí, en lo que leí en 27:13, ella está pensando, maldición pronunciada por Isaac, pues eso no puede valer mucho. Entonces lo toma a la ligera y dice, hijo mío, sobre mí recaiga tu maldición. Ahora, luego leemos que Isaac, aunque engañado, sí pronuncia la bendición sobre Jacob. Y vemos que la bendición está funcionando. Jacob se hizo rico cuando se volvió a encontrar con Esaú, aunque lo llamaba su señor. Fue Jacob que decidía e imponía su voluntad sobre Esaú. Entonces, él sí recibió la bendición. Pero ¿qué pasó con Rebeca, perdón? Ella había mandado, bueno, ella dijo a Isaac que mandara a Jacob para conseguir una esposa. Ahora pensemos, cuando Rebeca vino para casarse con Isaac, se fue el siervo y encontró a Rebeca y la trajo. ¿Cuánto tiempo pasó? Cuando mucho 3 meses. Yo creo que podría ser 1 mes que hace el viaje, encuentra a ella, pasa 2, 3, 4 noches en ese lugar y viene con Rebeca. Y ella piensa que también Jacob va a regresar dentro de 1 mes, 2 meses. Yo creo que ella nunca pensaba que Jacob podría faltar 1 año, pero resulta que Jacob estuvo con la familia de Rebeca 20 años. Y cuando regresa, pues aquí vamos a leer de la muerte de Isaac. Vamos a leer de la muerte de Jacob, de Raquel, pero nunca se menciona la muerte de Rebeca, ni tampoco se menciona que ella se reunió de nuevo con su hijo favorito. Entonces, el resto de su vida, después de que ella dijo, tu maldición caiga sobre mí, el resto de su vida, ella tenía solamente un hijo, Esaú, el hijo que no quería. Y finalmente, yo creo que el autor omite la noticia de la muerte de Rebeca para ilustrar, para confirmar que esa maldición sí cayó sobre ella. Ni siquiera tenemos una nota en ninguna parte que dice cuando Jacob, vamos a ver que él enterró a su papá, pero nunca leemos una nota que diga cuando Jacob regresa a Canaán, su papá todavía vive, pero su mamá había muerto. Entonces aquí, este versículo 35:8, que habla de Débora, una sierva de Rebeca, nodriza, de sus hijos, murió. Entonces, el autor con esto quiere que nosotros pensemos, bueno, nos estás hablando del sepelio de la nodriza, pero ¿qué de la ama? ¿Qué pasó con Rebeca? Y si hacemos esa pregunta, la única respuesta que podemos encontrar en Génesis es 27:13. Que la maldición
de frustrar los propósitos de Dios o no confiar en los propósitos de Dios. Porque Rebeca, como su suegra, Sara, no, cuando Sara da a Agar a su esposo, no está buscando frustrar el Dios, ella quiere ayudar al propósito de Dios. Y yo no dudo que en el capítulo 27, Rebeca piensa que con sus mañas y su manipuleo de Jacob, ella está logrando el propósito de Dios, porque Dios había dicho, el mayor será al menor. Pero en realidad, ella no estaba confiando, no podía esperar que Dios cumpla su propósito. Y es algo muy común entre cristianos. Hay un dicho, es muy folclórico en inglés, pero el sentido es: no te adelantes a Dios. Y yo, pues, como digo, mi papá es pastor. La primera vez en mi vida que no estaba en la iglesia de mi pastor, yo trabajaba con un pastor y siempre me estaba diciendo eso. Creo que lo decía a otros, pero creo que más lo decía a mí porque más lo necesitaba. No te adelantes a Dios. No te adelantes a Dios. Rebeca no podía esperar que Dios interviniera para frustrar el propósito de Isaac. Y lo que pescó fue una maldición. Entonces nosotros también, y aquí estoy hablando a mí más que ustedes, necesitamos aprender a tener paciencia, a confiar que Dios va a cumplir su propósito. Muy bien, pues aquí en 35 del 9 al 15, Dios ratifica el pacto con Jacob, que ya había dado a Jacob en Betel la primera vez en Betel. Pero allí con esa ratificación del pacto comenzamos dentro de 8 días. ¿Alguna pregunta o comentario? Jerry? Sí. Ok. Gracias te damos, poderoso Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, por esta palabra, por esta interpretación, Señor. Nos damos cuenta, Señor, que somos seres humanos, Señor, y que cometemos errores muchas veces, Señor, que a veces no hemos confiado plenamente todavía en ti, Señor, como lo hizo Jacob en esta vez, Señor, que todavía enterró los ídolos, Señor, y vemos que todavía no estaba convencido, Señor, pero sabemos que terminó en ti, que de alguna manera hizo el propósito para el cual tú le enviaste, y así nosotros queremos terminar con ese propósito, Señor, hoy. Queremos hacer el propósito para el cual tú nos enviaste, pase lo que pase, y tomemos las decisiones que tomemos, tú siempre con nosotros, Señor, para que podamos hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Sabemos que es difícil, nuestras decisiones muchas veces cambian el rumbo de las cosas, pero sabemos que tú al final de todo tienes el control, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias por las vidas que estuvimos conectados, y los que no pudieron, Señor, bendícelos. No sabemos por qué no se conectaron, Señor, pero tú bendícelos, Señor. Guárdalos de estas enfermedades, de esta pandemia, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo, en tu propósito, para tu palabra, Señor, para que seamos fuertes, Señor, para que seamos cada vez más que te adoremos, Señor, y que te demos todo de corazón, Señor, que no seamos fríos, que no seamos calculadores, Señor, que siempre tengamos el corazón dispuesto a cambiar, a ese
perfección que tú nos quieres llevar, Señor. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, bendecimos la vida de nuestro pastor Garrett, Señor. Gracias por enviarlo, gracias por esta noche, por su palabra, por tu palabra. Gracias por poder entender, Señor, tantas cosas que a veces nos preguntamos y no tenemos respuesta, pero esta vez entendimos, Señor, que tú siempre haces propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos. Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Igualmente.